bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro programa PDF. ¡Bravo! Para un Dios firme, Para un Dios fiel, para un Dios fuerte, para un Dios fantástico. para un Dios felino. ¿Por qué feliz? Porque fiel es el león de Judá. Bien, y este primer episodio queremos llevarlo a una temática más juvenil. Claro que sí. Este episodio está enfocado a la juventud y nuestro programa el día de hoy se llama Jóvenes PDF. ¿Y por qué jóvenes? Bien, jóvenes PDF, jóvenes separados para nuestro Dios fiel. Y queremos enfocarnos en este primer episodio a nuestros jóvenes que han estado siguiendo esta transmisión, que han estado viendo pendiente de nuestras historias y queremos llegar a ellos. Entonces queremos también presentar a nuestra invitada. Claro que sí, ella es una gran líder, una joven ejemplar y ha sido alguien que ha dejado huella entre nosotros. Así que, ¿por qué no tenerla en medio de nosotros para que sea también un referente en las redes sociales? Así es, ella pues ha participado en muchísimos lugares. De pronto si van a congresos, a un campamento, a una convención y ven una decoración muy bonita, posiblemente ella estuvo trabajando en ello junto a su esposo Tatán. Claro que sí, es una joven que Dios le ha dado grandes talentos y que ha puesto al servicio de Dios. Así es. Entonces vamos a presentar a nuestra invitada, que es Verónica. ¡Bravo! Pero, bienvenida a este espacio. Ay, muchas gracias. Bienvenidos todos ustedes que están allá detrás de la pantallita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Amén. Y bueno, sabemos que Verónica, usted ha liderado muchos espacios y ha estado en diferentes lugares llevando pues la palabra de Dios. Y queremos empezar con una pregunta muy juvenil. Queremos entonces preguntarle cuál de pronto es nuestro propósito como jóvenes en la iglesia, porque a veces nos hacemos esa pregunta, tenemos la incógnita de entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros los jóvenes en la iglesia? Bueno, Pedrito, el propósito de nosotros como jóvenes en la iglesia, la palabra de Dios dice que la gloria de los jóvenes es la fuerza, ya que el Señor nos ha dado pues, el privilegio de estar como en ese proceso de ser jóvenes con la fuerza, con ser jóvenes vigorosos, y el propósito netamente es servirle al Señor, es desgastarnos en el Señor y dedicar toda esa energía que el Señor nos ha regalado al servicio de Él, obviamente llevando también la palabra del Señor a muchas partes. Y es que qué bonito saber que Dios no solo nos llama para la salvación a este lugar, sino que va más allá de que seamos espectadores, va más allá de que tal vez vengamos a ocupar una silla, sino que lo que dice Verónica es verdad. Dios nos trae a servir, a ser vasos útiles para una sociedad que necesita de Dios. Amén, es que nosotros somos iglesia. Y la iglesia como tal, nuestro lema este año es permanece, como dice Juan 15, Jesús lo enseña, es necesario permanecer en él. Y su merced lo menciona, el estar ahí, desgastando, sirviéndole a Dios. Eliseo Duarte, ese gran misionero, decía que era mejor nosotros los jóvenes desgastarnos en Dios y no oxidar. Ya saben, jovencitos, No, usted sí. de pronto se está oxidando, cásese. Ya Ya nosotros estamos casados, Pedrito. No, todavía estoy muy bebé. Si se está estudiando, mejor sírvale a Dios. Sí, Eso a para ver. eso hoy esta noche. Perfecto. Bueno, hablando de la juventud un poco, ¿qué consejo nos daría o cuáles serían las pautas para que un joven viviera en este mundo, pero para Dios, como un verdadero hijo de Dios? Esta semana el Señor nos hablaba por medio de una hermana y ella predicaba sobre la higiene mental. Y siento que es demasiado importante nosotros poder hacer como esa limpieza tanto espiritualmente y mentalmente. A veces hay cosas que nos impiden estar bien en la iglesia y ser como ese referente de pronto para otros jóvenes. Entonces lo primordial es tener una buena higiene mental, limpiarnos y con qué, dice la palabra, con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Así que es demasiado importante limpiarnos con qué, con oración, con lectura, con ayuno, con todo ese tipo de cositas para nosotros poder ser un referente a otras personas.
Claro, y es que podemos ver en ejemplos bíblicos que en la carta de Santiago nos dice que Elías también estaba sujeto a pasiones, así como nosotros, esta generación. Ellos vivieron en su generación, Pablo vivió su generación, los hermanos misioneros aquí a inicio en Colombia vivieron su generación. Nosotros debemos vivir la nuestra, pero permaneciendo en Dios. Y eso es primordial, ¿no? Total, enfocados en Dios, que obviamente es nuestra resistencia, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Y ustedes lo mencionaban al principio, probablemente a donde Dios me ha llegado es por las fuerzas que Él me ha dado, porque no son ni siquiera por las mías, porque a veces no somos nada a comparación de donde Dios nos quiere llevar y ya. Así es, sí, súper bien. Claro, y a veces pasa eso, ¿no? Ante la magnitud de lo que Dios ha hecho, no se queda sin palabras, ¿cierto? Angie está sin palabras desde hace rato. La verdad es que no logramos entender la dimensión del propósito de Dios en la vida de nosotros los jóvenes y logramos entender en Él que de verdad Dios tiene cosas muy grandes para la juventud que nosotros no alcanzamos a dimensionar, pero Dios de verdad tiene un plan especial para todos los jóvenes. Amén. Y mira que es muy necesario el hecho de que nosotros como jóvenes, a la vez que permanezcamos ahí dentro en la iglesia, de pronto sirviendo, también es muy necesario que involucremos a más jóvenes. Entonces yo quiero preguntarle a Verónica, ¿qué es lo necesario para de pronto liderar a jóvenes? De pronto tratar con ellos, que a veces es difícil, de pronto llevarles el evangelio a ellos. ¿Qué sería lo necesario? Bueno, Federico, para mí lo más necesario de tener para poder liderar estos jóvenes es el testimonio, ya que por él, con ese testimonio, nosotros podemos evangelizar a otras personas. Hay personas que se convierten al evangelio solamente viendo cómo es el testimonio de otra persona. Es demasiado importante. Claro, y es que ese es como el preevangelismo. Es decir, si se ve a una persona que busca reflejar a Cristo, que es diferente, que no actúa como los jóvenes de pronto que andan por allá afuera, sino que actúa diferente, ya la persona se pregunta, oiga, ¿qué pasa con este joven? Aquí ocurre algo. Y es el momento para decirle, yo busco reflejar a Cristo. Claro que sí, y más porque ven que como jóvenes somos muy diferentes como a otros jóvenes que hemos visto probablemente en la droga, en el alcohol, inclusive en las redes sociales haciendo otro tipo de contenido que no es tan edificante como para nosotros. Entonces, con el solo hecho de usted hacer, así sea caminar, así sea decir, pensar, otra persona lo está viendo y con eso podemos evangelizar siendo hijos de Dios. Claro, y es que en el mundo vemos muchos influencers o los famosos youtubers que tienen demasiados seguidores y nosotros somos la generación que es diferente. Nosotros somos la generación que Dios ha elegido para que otras personas nos sigan y no para obtener fama ni nada, porque pues aquí toda la gloria es para Dios, sino para acercarlos a Dios. O sea, nosotros somos el puente de bendición para estos jóvenes. Y así como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Gran responsabilidad, además, donde Pablo lo está mencionando. Total, y es que a veces no sabemos quién nos está mirando y quiere ser como nosotros. Y cualquier cosita que como líderes hagamos es muy importante seguir las pautas que el Señor nos deja para poder ser unos buenos cristianos. Bueno, tratar de ser unos buenos cristianos, porque a menudo somos imperfectos, o sea, todo el tiempo, pero por lo menos tratamos de seguir esas pautas para ser referentes de otras personas. Claro, y reciente, aquí Dios nos hablaba en la iglesia y nos decía, no es parecer cristiano, sino ser cristiano. Total, y es el hecho de ser cristianos, aquí es muy fácil ser cristianos en la iglesia, ¿cierto? Pero es el hecho de salir afuera y demostrar realmente cómo somos y el cristiano que uno lleva por dentro. Bueno, pero es que la manera de ser verdaderos cristianos es con la verdadera comunión con el Señor, una vida de intimidad con Dios. Para dar un buen testimonio tenemos que estar influenciados de la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, eso nos corresponde a los líderes. Para ser ese ejemplo de las personas tenemos que estar en conexión con el Señor, para recibir de él la unción y para lograr
complementarnos con el Señor y así reflejar que de verdad Cristo vive en nosotros. Así es, y yo quiero recordar además que por allá en Hechos, en el capítulo 2 y el verso 42, nos dice que los apóstoles perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero también ellos salieron a llevar la palabra. Entonces lo siguiente que quiero es que veamos un video. Quiero que veamos un video en el que se muestra la iglesia local aquí, la Hipocuarta de Tunja, saliendo a evangelizar, yendo a los semáforos, yendo a los parques. Una semana juvenil que tuvimos preciosa, muy bendecida para todos nosotros. Entonces queremos ver. Vamos con el video, hagamos toda la cortina, ¿listo? Vamos con el video. Bueno, Pedrito y Angie, en ese video podemos observar a jóvenes arriesgados, a jóvenes con una actitud diferente al mundo, de poder llevar ese evangelio y poder predicar la palabra del Señor de una manera creativa, de una manera diferente, con carteles coloridos, también llevando la palabra del Señor a parques donde gente lo necesita. Amén. Y es que tuvimos la oportunidad, pero Angie, de orar por personas que estaban con necesidad y Dios nos dijo, vayan y hablen. Y le cantamos y oramos por ellos y fue muy hermoso. Y es que ese mismo evangelismo nos ayudó a nosotros traer amigos, traer nuevas personas a nuestros programas aquí internos, donde la presencia de Dios se movió increíble, como lo podemos ver en este video. Era nuestra semana juvenil y Dios se movió impresionantemente. Y ese es nuestro objetivo, quedarnos aquí para poder salir y llevar este evangelio. Claro que sí, y poder impactar a otras personas que conozcan lo bonito que es este evangelio, lo bonito que ha sido Dios con nosotros por medio de su palabra. Claro, y es que hablando de la semana juvenil, tuvimos una semana de renovación para muchas personas. Vinieron amigos que tras recibir la palabra y el impacto de la gloria de Dios, decidieron entregarse por completo al Señor. Y qué hermosa esa obra que hace. Es que eso es maravilloso, porque ahí es donde vemos la obra de Dios en las personas, porque muchos no creen en esto, pero cuando uno ve ese tipo de milagros es donde uno dice, es real, o sea, Dios es decir, Él sí existe y todo lo que Él puede hacer por medio de lo que la iglesia hace, que es evangelizar, llevar esta palabra a otras partes, eso es provechoso. Y estábamos viendo lo de la semana juvenil, que muchos jóvenes fueron renovados del Espíritu Santo, que hace mucho tiempo no sentían eso, pero recordemos que la iglesia o lo que sentimos aquí va más allá de una emoción. Hay que cultivar en la vida de los jóvenes firmeza. La convicción. Claro que sí. Pero ¿cómo hacer para que los jóvenes permanezcan en la iglesia? Bueno, Angie, eso también me lo preguntaba, y porque no es la misma adolescencia que yo viví a la adolescencia que están viviendo, digamos, los jóvenes en este tiempo. Y yo decía, la empatía, o sea, hay que tener tanta empatía con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, porque son procesos diferentes, son épocas diferentes. Y si nosotros como hijos de Dios, como iglesia que somos, empezamos a juzgarlos, empezamos a señalarlos, a condenarlos, cuando eso ni siquiera nos corresponde a nosotros. O sea, eso solo le corresponde a Dios, y aún cuando a Él le corresponde ni siquiera lo hace, porque Él es un Dios de amor, y es lo que debemos transmitir. Somos una iglesia de amor, y yo pienso que para que estos adolescentes y estos jóvenes puedan permanecer en la palabra, como ustedes lo decían, puedan permanecer firmes, es acompañándolos en el proceso y teniendo empatía con ellos. Así es, y Dios le enseñó a Pedro que Él no hace acepción de personas. Y asimismo, Santiago cuando habla nos dice precisamente que nosotros no podemos
entonces recibir a unos y dejar de lado a otros. Es recibir a todas las personas que llegan, ¿no? Pero también algo que son pilares en la vida cristiana son dos elementos. La lectura de la Biblia, el conocimiento de Dios y la oración. ¿Qué nos puede decir de eso, Verónica? Bueno, para poderles enseñar a estos muchachos, probablemente para que les cojan amor a la lectura y a la oración, pienso que a ellos hay que retarlos. Porque cuando uno lo retan a hacer cosas diferentes, uno dice, venga, ¿cómo así? Colombianos, que si nos retan, ahí estamos. Total, si a mí me retan, no, usted no es capaz de orar todos los días a las 5 de la mañana, que no soy capaz. Se despierta a las 7, 8. Voy a las 4:30, como así me está diciendo que no soy capaz, cosa de la cual, o sea, Dios nos hizo capaces de muchas cosas y por eso nos dio talentos y dones de las cuales somos capaces, o sea, hay muchas cosas, somos jóvenes, somos vigorosos, tenemos la energía, la fuerza para poder hacer cualquier cosa. Entonces, yo pienso que es retar a la juventud para que ellos cojan como ¿cómo se dice? Los hábitos, la disciplina. Sí, el hábito y la disciplina para que puedan enamorarse más de esta palabra Claro. y más de nuestro Dios. Claro, y es que a veces las personas se mueven más de pronto por emoción y más por motivación, pero la motivación cae. En cambio, si tomamos un hábito o la disciplina, es permanente y eso nos va a conllevar a avanzar espiritualmente y en todo ámbito. Aunque la disciplina sea difícil, ¿cierto? Estos días aprendí a que de pronto no es tan fácil obtener esa disciplina, pero después viene un fruto de lo que hemos hecho y ese fruto se ve en la permanencia o en el crecimiento espiritual que hemos tenido a través de esa disciplina que hemos adquirido en la oración o en la lectura de la palabra del Señor. Claro que sí. Yo quiero comentar algo y es sobre las versiones de Biblia que hay. Es decir, hay muchas versiones. De pronto alguien no entiende la Reina Valera del 60, pero hay una Valera más actualizada o hay TLA, hay otras versiones. Entonces, eso nos puede ayudar, ¿no? Claro, es que hay muchísima herramienta para uno poder enamorarse más de la palabra, enamorarse más de Dios. De ella. ¿De quién? De la palabra, de la palabra. Claramente de la palabra. Inclusive hay Biblias creativas, digamos para los que nos gusta, porque también hay hombres que les gusta todo este tipo de los marcadores, de las letras y todo este tipo de manualidades. Hay Biblias creativas donde uno puede leer el versículo y puede sacar como partes principales y poderlo plasmar en una hojita blanca que trae la Biblia. Uy, ¿puedo mencionar algo? A propósito, Sofía, que está detrás de cámara, una vez yo me puse a leer la Biblia que ella dejó por ahí porque no había traído la mía, creo, no me acuerdo. Ah, es Pero- que ella la deja por ahí. Sí, ella la dejó por ahí. Entonces, Para abrí compartir. la Biblia y ella tenía la Biblia con dibujitos. Es decir, por ejemplo, decía algo como de carrera, creo, y había como un muñequito corriendo. Y yo decía, oiga, eso ayuda muchísimo. De hecho, a mi lado estaba un niño y a él le dio mucha curiosidad verlo. Entonces, esas formas de estudiar nos acercan muchísimo y nos ayudan a enamorarnos de la palabra. Y es que eso es un claro ejemplo que Dios nos ha facilitado hoy en día la vida como cristianos, porque son herramientas que nos facilitan el querer leer la Biblia, el querer orar, y no es como antes, que tal vez se veía esto como una rigidez, pero no, hoy debe convertirse en una pasión y Dios ha ayudado a muchas personas a través de estos métodos que hoy en día se aplican. Así es, imagínense llegar todavía con las tablas de Moisés aquí. No, pues tenemos herramientas diferentes, podemos utilizarlas. Pero sí esconden la Biblia debajo del brazo para que no sepan que son cristianos. ¿Cómo esconden las tablas de Moisés? Imagínense. No, bendito. Pero una de las cosas que decía Angie es que hay diferentes formas de aprender y muchas formas de leer la Biblia y de aprender la palabra de Dios, ¿cierto? Digitales, manuales, porque uno simplemente puede traspasar versículos. He visto y he escuchado de personas que con el simple hecho de traspasar el versículo, o sea, reescribirlo. ¿Cómo reescribir? Usted que es amigo médico. Transcribir. Reescribir. Transcribir. Transcribir el mismo versículo, con eso aprende. O sea, con colores, con dibujos, como lo hacía nuestra amiga Sofía. O sea, hay muchas herramientas. Sí, yo quiero mencionar algo sobre la oración, porque a esta Carmen no le gusta orar.
Es muy difícil y es difícil crear el hábito. Aquí, por ejemplo, las hermanas de intercesión a las 4 de la mañana tienen su programa de oración. Yo he intentado conectarme y lo confieso, es difícil, es dificilísimo. Pero ¿cómo sobrellevar esto? ¿Cómo crear el hábito también de la oración? Bueno, hay herramientas para poder orar y una de ellas es, bueno, en todo tiempo se puede orar. Usted puede orar sentado, caminando, yendo a la universidad, en la cocina, pero es necesario sacar el espacio, no darle al Señor de lo que nos sobra, sino de lo que nos cuesta. Entonces, sacar, así sea en la tarde, en la mañana, donde a usted más se le facilite orar, y que usted diga, este es mi tiempo de oración. Puede ser de 7 a 8, 8 a 9, en mitad de un receso de la universidad, cuando termine de hacer el almuerzo, antes de hacer el almuerzo, o sea, saque su tiempo. El hecho es que saque su tiempo, porque a esta carne, como lo decía Pedrito, no nos gusta orar, o sea, a la carne no le gusta someterse a ese tipo de cosas, ni madrugar, y a muchos trasnochar. Entonces, saque su tiempo de oración y haga un listado. Venden muchas noticas de colores. Si compren un marcador de pronto bien, que se vea bien resaltado, bien fluorescente, para que al momento de usted orar pueda leer, digamos, esas noticas y lo pueda hacer de una manera diferente, chévere. Puede ser por días. Un día ora por su familia, otro día puede orar por su carrera, otro día por sus emociones, y así sucesivamente. Y así se hace como más divertida la oración y hay tema de que hablar con Dios, porque a veces uno se arrodilla o está orando con el Señor. Señor, gracias por este día, bueno, muchas gracias también por el alimento, o sea, y siempre lo gracias con mi familia, pero hay días, pues con esa creatividad que el Señor nos ha regalado, que podemos sacar días diferentes para orar por diferentes cosas. Y es que hablando de estrategias, esa es una buena estrategia, porque cuántas veces nos pasa que no tenemos tema para hablar con Dios, pero después nos acordamos, ay, es cierto que yo tengo que orar por esto y por lo otro. O sea, son muchas cosas por las que uno tiene que orar o también simplemente contarle las cosas al Señor. Son situaciones que nos pasan al diario vivir. Y eso es una oportunidad para hablar con Dios. Entonces, el consejo de las noticas está chévere y lo voy a apuntar. Sí, es súper bueno. Además de que, bueno, algo que también creo que funciona muy bien es el hecho de orar y teniendo conciencia del tiempo. De pronto al inicio es muy difícil meterse en una hora completa. No, total. Usted para una carrera, cuando quiere ejercitar el cuerpo, usted no empieza con 2 horas de ejercicio el mismo día. Usted empieza con 10 minutos, después va aumentando, así es la oración. Usted ora 5 minutos, después cuando menos pensó, ya van 10 minutos, media hora, 1 hora, y así se hace rica la oración, divertida, porque Dios no es un Dios triste y amargado, Dios es un Dios alegre, y como nos ha dado tanta creatividad, eso se vuelve divertido para nosotros, y me imagino para Dios también. Ahí en su ventanita del cielo, ve hasta Abraham. Bueno, y un poco de tiempo es el que le dedicamos a veces a los pilares que nos fundamentan en Dios, que es la palabra del Señor y es la oración, ¿cierto? Pero, ¿cómo aprovechar el tiempo? Porque es que a veces gastamos y procrastinamos en muchas cosas y realmente desplazamos el tiempo que Dios se merece por otras cosas. Por ejemplo, las redes sociales. Así es, a veces nos distraemos demasiado con eso, perdemos mucho el tiempo y Paul Walsh de hecho decía alguna vez, compare el tiempo de oración con el tiempo que usted pasa en redes sociales y saque conclusiones. Fuerte, ¿no? Pero es eso, es confrontarnos a nosotros mismos, la palabra nos confronta como un espejo. Pero bueno, las redes sociales no es del todo malo y realmente es que no son malas. Por lo menos yo sigo muchas personas que me gusta una que se llama Ser Cristiana, la página se llama Ser Cristiana y es de una esposa de un pastor que ella enseña cómo aprovechar el tiempo, da tips. Entonces, eso es un claro ejemplo de que las redes sociales, si se usan bien, no son malas. ¿Cómo hacemos, Vero, para aprovechar las redes sociales a favor de la juventud y a favor de este evangelio?
Bueno, he visto muchas personas, tipo influencers también, que no solamente todos los influencers pues tienen que ser malos. Hay influencers de nuestra iglesia también que hacen contenido cristiano y contenido muy bonito. Yo sigo una niña, bueno, una señora, una hermana, una mujer en la fe, que ella hace sus devocionales, o sea, todos los días, muy de 5 a 6, su lectura bíblica 5 minuticos y de eso saca una reflexión, o sea, y es muy, muy bonito, porque hace los envíos en Instagram y en Facebook, o sea, y todas las personas que se quieran conectar, pues ahí está libremente para que lo hagan. Eso es una manera muy bonita de poder llegar a otras personas, no necesariamente de nuestra misma doctrina, nuestra misma creencia, sino para las personas pues, que se quieran conectar. Y una horita, hora 5 minutos, hora y 15 minutos, y es muy efectivo. Otros también, con el simple hecho de poner sus estados con música cristiana, música que edifica, o sea, eso ya toma un valor muy importante, porque no quiero juzgar, yo a veces trato de no hacerlo, así sea con música de fondo. Hay muchas personas que ponen un estado y ponen canciones seculares y a veces le dicen a uno, porque nos llegan en los comentarios como que ay, tal persona supuestamente es cristiana pero pone estados con este tipo de música. O sea, las personas están viendo cada detalle que uno hace y no necesariamente uno tiene que ser el más perfecto, pero si uno quiere agradar a Dios, simplemente con el hecho de uno querer agradar a Dios, a veces uno trata de hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, mi página, yo tengo la página de mi emprendimiento y yo trato de poner contenido cristiano o contenido, pues, que sea edificante para las personas. Que sea positivo. Sí. Digamos, con mensajes, con tarjetas, con canciones, con versículos. Eso es una forma muy bonita de uno llegar a otras personas, evangelizar y usar bien las redes sociales. Así es, y hay diferentes páginas además. Por ejemplo, voy a decir otra vez publicidad aquí, no pagan. Nuestro pastor César tiene un programa que se llama Mañanas de Bendición. Sí, los lunes, miércoles y muy viernes lindo. nos conectamos ahí con ellos y ellos hacen unos devocionales en que nos enseñan. Entonces eso es edificante, es compartir también a partir de nuestros estados de WhatsApp. Todos utilizamos WhatsApp, de pronto Instagram. Entonces utilizar eso, llevar el mensaje por ese medio. Estaba pensando un poco y reflexionando en todo lo que hemos hablado ahora y ya en la actualidad, en pleno siglo XXI, es fácil ser jóvenes separados para Dios. Sí, es que hay mucha herramienta para poderlo hacer. Y que hoy en día no sufrimos como las mismas persecuciones que sufrían nuestros antepasados. Hoy es libre ser cristiano, hoy es libre tener una creencia diferente a las costumbres que se han venido cultivando. Y entonces así Dios nos ha abierto el camino para que nosotros nos conservemos, que seamos una generación, como lo dice el lema de nuestro podcast el día de hoy, separada para Dios. Amén. Y es que, bueno, el tiempo pasa muy rápido, el tiempo se nos va, pudiéramos quedarnos aquí hablando de estos temas tan agradables de aprendizaje y que nos ha dejado grandes enseñanzas, pero entonces vamos a retomar un poco esas enseñanzas. Sí, y es que hablábamos del propósito de los jóvenes, ¿cierto? Dios nos ha llamado a ser salvos y para permanecer en Él debemos involucrarnos en la obra de Dios y es sirviendo al Señor, como lo decía Verónica. Y aparte de eso, tener hábitos saludables para poder vivir en medio de esta generación que tal vez hay muchas cosas tóxicas afuera, pero en Dios siempre va a haber una fuente de agua viva. Claro que sí, y otro pilar fundamental, Angie, es nuestro testimonio. Y es que el Señor nos manda a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser diferentes, a marcar ese propósito, ese territorio. A marcar el territorio, porque es que el Señor nos hizo reyes, sacerdotes de esta tierra también, y hay que ejecutarlo y creerlo. Y por otro lado, como lo decía pues Angie,
servirle al Señor, gastarnos en Él, dar una milla más en nuestro servicio, en nuestra entrega hacia Dios, que yo firmemente lo puedo asegurar, que Dios recompensa eso de una manera extraordinaria. Dios nos lleva a unos lugares que uno ni siquiera se llega a imaginar. ¿Cuándo me iba a imaginar yo el año pasado que el Señor me iba a dar la oportunidad este año de viajar a Ecuador, o sea, y servirle en la iglesia en Ecuador? O sea, y son cosas que yo digo, eso probablemente es un poquito no, es harto de la recompensa que Dios me da y me regala por haberle servido años atrás, con los niños, en Manizales, probablemente, aquí en la iglesia con los adolescentes, los jóvenes. Entonces, no se cansen de trabajarle al Señor, que Él recompensa de una manera que no nos imaginamos. Amén. Y es necesario además, eso que Dios nos ha dado, compartirlo con los demás, es llevar el mensaje, Total. es arriesgarnos, que de pronto no sabemos de Biblia, que de pronto no somos muy buenos hablando. No importa, Dios pone ¿Qué la hacemos palabra. aquí? ¿Qué hacemos? Dios pone la palabra, Dios es quien nos da la dirección, Total, quien nos total. guía. Entonces también, como lo dice la palabra en Hebreos 12, teniendo nosotros también alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia esta carrera, pero como primero nos dice, despojémonos de todo peso y de pecado, y luego nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo hacerlo? Ustedes daban precisamente esa respuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces es precisamente eso, centrarnos, sumergirnos y mirarlo a Él. Dios acomoda el resto, pero en Mateo 6 nos dice precisamente eso: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces es aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance para sumergirnos en Dios, para avanzar en Él y para permanecer fuertes. Así es, Pedrito. Pero de verdad, ya el tiempo se nos fue, tenemos que cerrar, pero damos gracias a Dios por este espacio que nos ha dado, gracias a Vero por acompañarnos y a todos ustedes que han sacado el tiempo para vernos, para escucharnos, y de verdad que gracias por todo. No, muchachos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero volverlos a acompañar y nada, que el Señor los bendiga mucho. Amén, y gracias a todos. Les recomendamos y los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas en Instagram, en Facebook, que nos sigan y estén pendientes porque se viene un contenido maravilloso. Dale like a este PDF. Guarda este PDF. Y comparte este PDF. Dios los bendiga. Asúmense que ha sido joven. Gracias, Pedrito, gracias. Gracias,